bueno, estamos meditando en el libro de los Hechos. Una frase captó mi atención y la de mi corazón en el capítulo 15, en el verso 16. Y este verso comienza diciendo, después de esto, después de esto. Justo ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de después de esto. Pero, ¿qué quiere decirnos el libro de los Hechos respecto a esto? ¿Qué valores del cielo el Señor quiere afirmarnos a través de esta palabra? Entonces, vamos a ir sin más demora al libro de los Hechos, y yo quiero que se ubique junto conmigo en el capítulo 15, a partir del verso 1, y vamos a leer hasta el verso 21. Vamos a leer todo ese contexto. Voy a tratar de rescatar algunos valores de varios de estos versos, no de los 21, no se vaya a preocupar, porque entonces sería un poco extendido, ¿verdad? Este tiempo. Sin embargo, sí quiero que leamos todo este contexto para que podamos ubicarnos a cabalidad respecto a los enlaces divinos que la palabra hace. Bien, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1, comenzando: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hey. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión ¿de quién? De los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mire qué tremendo. Esta palabra es sin duda algo muy especial. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto no era nuevo, esto es antiguo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quién, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bien, qué hermoso contexto el que nos da la palabra en este capítulo y en estos versos. El primer verso que acabamos de leer dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Ahora, algunos hermanos que venían de Judea querían enseñar en Jerusalén que a través de la circuncisión del prepucio se obtenía salvación. Esto era radicalmente opuesto al evangelio de Cristo, ¿sí? Ya que era por gracia, no por obras o por sacrificios. Siempre, amado, nuestro espíritu debe estar atento a lo que se nos enseña. Si usted viene a este lugar es porque usted tiene hambre en su interior, hambre en su corazón, hambre en su espíritu, ¿sí? No es simplemente una venida por venir y por llenar un espacio del domingo, ¿sí? No es una costumbre, no es algo que se haga porque es una tradición. Hay que ver qué se está enseñando y cómo se está enseñando. Por eso siempre le digo, y se lo digo con toda franqueza, escudriñe la palabra como la iglesia de Berea, porque usted tiene que ver que lo que se está enseñando sea estrictamente la palabra, que sea bíblico, que tenga el espíritu de la palabra. Amén. Entonces, respecto a esto, viene y se levantan firmes Pablo y Bernabé. Mire qué importante esto. Dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran ambos y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar este tema. Era algo serio, no era algo pasajero. ¿Por qué se genera entonces tan grande discusión? Debemos de entender que Pablo era un hombre de carácter fuerte, de carácter firme y muy apasionado, ¿sí? Pablo, a través de los relatos de sus 13 cartas, podemos ver y entender que era una figura de temple, que era una figura que efectivamente, podría yo decir, tenía algunas luchas respecto a su forma de ser y de proceder, ¿sí? Entonces yo me lo imagino en este espacio bastante molesto a Pablo, ¿sí? Bastante indignado hasta cierta parte. Ahora, ¿por qué la discusión? Y yo quiero que vayamos entendiendo. Yo lo voy a llevar hasta el verso clave, general a particular, porque debemos de entender cómo llegamos a un punto de revelación de parte del Señor. ¿Qué pasó en este tiempo? No es que la acción como tal de circuncidar trajese algún daño a quien se sometiera a esta práctica. De hecho, podría considerarse una práctica buena que trae un beneficio especialmente de higiene en medio del pueblo. El problema era que se estaba anteponiendo un acto sacrificial antes del poder de la gracia. Quiere decir que desmeritaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso era el problema central. No era tanto el acto como tal. Ya no se necesitaban más ritos, tan solo se necesitaba creer para justicia y confesar para qué, para salvación. No era un asunto de hombre, sino el favor de Dios inmerecido para con el hombre. Pablo y Bernabé estaban claros de eso. El verso continúa, la palabra dice en el 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia,
pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de ¿quién? De los gentiles. Preste atención que a partir de este verso mucho tiene que ver con los gentiles, ¿sí? Mucho tiene que ver con los gentiles. Entonces, esto sí es relevante, mis amados. La conversión de los gentiles en Fenicia y en Samaria. Hubieron quienes decidieron en su corazón, en medio del pueblo, en medio del gentil, decidieron cambiar su genética. Recuerde, importante, gentil quiere decir gen de la tierra. Gentil, poseo algo que está comandando la tierra. Hay un gen en mí que es el que tiene el predominio. Ese es el gentil. Entonces, el enfoque de los apóstoles debe ser el enfoque de hoy. Ellos querían que más gentiles conocieran de quién, de Cristo Jesús. Es decir, el apóstol y todos los discípulos estaban enfocados en que aquel que tenía el gen de la tierra lo cambiaran al gen del cielo. Ese era el enfoque, ese debe ser el enfoque hoy. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el cielo demanda que hayan menos gentiles y más poseedores del gen del cielo. De eso se trata nuestro paso por la tierra. Bien lo decía Ángel aquí. Esto es un rompecabezas. Y parte de la pieza que nosotros debemos de mover y poner dentro del rompecabezas es que más de aquellos que tienen un gen que no es el del cielo lo puedan poseer y lo puedan activar. Amén. Por eso el verso 4 sigue diciendo: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, dice, de la secta ¿de dónde? De los fariseos que habían creído. Los fariseos también creyeron. Quiere decir que también el fariseo en aquel tiempo tenía el mismo gen, sí, porque terminaron creyendo. Estos se levantan diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes decían esos? Los fariseos para con los gentiles, ¿sí? Y quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces no entendemos a cabalidad la palabra fariseo. ¿Qué es un fariseo? En el significado del contexto bíblico, terminó siendo un sinónimo de alguien que era hipócrita, ¿cierto? Por eso mucha gente utiliza la palabra como un insulto y le dice a alguien: es que sos un fariseo. ¿Ha escuchado eso usted? ¿Sí? Se utiliza, se hace. Pero yo quiero decirle que el trasfondo real de un fariseo es que eran aquellos que estaban enfocados en cumplir 613 mandamientos de la ley. Su enfoque era ese. Entonces, si el enfoque era ese, quiere decir que ellos olvidaron por completo el espíritu debajo de la ley, ¿sí? Ese es exactamente un fariseo, aquel que está enfocado estrictamente en ¿qué? En la letra y no en el espíritu, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso se levantaron ellos habiendo creído, diciendo: circuncídenles, porque no les había a ellos aún caído el 20, es decir, no les había amanecido. Aún habían creído en el Cristo vivo, todavía había algo que no estaba siendo procesado en ellos, porque no estaban viendo el espíritu de la ley, sino que todavía estaban centrados en ¿qué? En la letra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Debemos de entender que hoy en día, en medio de las iglesias sobre la faz de la tierra, existen muchos fariseos. Présteme atención a esto. Y yo ya le dije que el sinónimo que la tradición desarrolló es que fariseo es hipócrita. No, el tema es que muchos en medio de la iglesia todavía viven pidiendo circuncisión. ¿Por qué? Porque no han encontrado aún el espíritu debajo de la letra. ¿Cuál es el objetivo para el cual nosotros nos preparamos día con día y semana tras semana? ¿Aprendernos la ley o aprender a descifrar el espíritu debajo de la ley?
aprender a descifrarla para poder entonces hacerla viva y eficaz en medio de nuestra vida. Ese es el espíritu entonces real de la ley. Entonces sigue la palabra diciendo, présteme atención y vaya haciendo usted hilvanando esto, porque lo que estoy explicándole lo va a llevar al verso 16, donde comienza la parte bonitía del asunto, ¿verdad? Entonces, el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿De cuál asunto? Que estaban poniendo un yugo, una carga en medio de los nuevos convertidos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, dice el 7, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y entonces creyesen. Preste atención, que el enfoque de la palabra se establece en los gentiles. Nuestro mover como iglesia, como hijos de Dios, debería de moverse en función de ¿quién? De los gentiles, los que aún no activan el gen bueno del cielo y conservan el de la tierra. Y más adelante nosotros vamos a entender por qué esto fue uno de los ejes centrales del trabajo apostólico y debe ser el eje o uno de los ejes centrales de nuestro trabajo como iglesia hoy. Y verdaderamente, amados, cuando nosotros sacamos esta tarjetita y hablamos del 1 a 1, es porque nosotros en esta tarjeta pusimos la vida de varios gentiles. No sé si usted me está entendiendo. Esta estrategia, amado, no es una estrategia que se inventó la iglesia Cristo Centro. Esta es una estrategia del cielo, porque el cielo fue el que la diseñó. Necesitamos que de lo que tenemos nosotros damos, ¿sí? Pero si usted viene siempre, en cada tiempo, en cada espacio, en cada momento, solamente a llenarse de algo, pero no tiene la capacidad de darlo, entonces algo está fallando dentro de la estructura que Dios diseñó para que el cielo gobernara la tierra. Amén. ¿Me va siguiendo? Bien, entonces el verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios conoce los corazones ¿de quién? De todos, inclusive de los gentiles, mis amados. También de ellos. Se mostró a ellos sellándoles ¿con qué? Con el Espíritu Santo, que es donde comienza el cambio de un gen de la tierra a un gen activo del cielo, porque está viviendo en él. Es que olvidamos rápido que nosotros también tuvimos ese mismo gen operando en nosotros. Se nos olvida. Ahora nos hacemos de otra casta, de otra clase, de otro grupo privilegiado. No, lo mismo que pasó con ellos fue exactamente lo que pasó con nosotros y peor todavía. Yo no sé de dónde lo ha sacado a usted el Señor. Usted sabrá. Yo, como siempre le digo, soy relativamente nuevo en esto. Antes era campeón, estaba alineado en la selección mundialista, titular. Aquí está mi amigo Luis, que también se alineó conmigo algún tiempo en la selección, ¿sí? Y la pasábamos sumamente bien, pero ahora la paso mejor. Amén. Ahora es mejor. Entonces, ¿qué debe de entender? Que nosotros necesitamos que de la misma manera que pasó con nosotros, pase con otros. Por eso Pedro hace esta acotación y esta aclaración. Dios conoce los corazones. Muchas veces lo que está pasando es que el gen de la tierra cobra fuerza también en medio del pueblo. ¿Sí? Por eso se levantan los fariseos en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque el gen de la tierra agarró más fuerza que el gen del cielo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Hay una pelea que es una pelea diaria en nuestros corazones. Tierra versus cielo. Lo bueno contra lo malo. Y entendemos que es bueno y que es malo, ya lo hemos explicado muchas veces. Malo, lejos de la voluntad de Dios. Bueno, hago la voluntad del Padre. Eso es ser bueno o malo, más allá de acciones. Bien, entonces, en el 9 dice la palabra, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En aquel momento, présteme atención, se refería al pueblo elegido por Dios de Israel, cuando dice nosotros, y nosotros
y ellos somos Israel. Nosotros somos verdaderos israelitas. Hoy se está refiriendo a usted y a mí porque somos muchas veces entonces tan duros que nos olvidamos que delante del amado todos en medio de la tierra somos iguales. El gran problema que tenemos como iglesia es que hemos hecho una barrera de separación entre aquellos y nosotros. Y el tema es que debemos de cruzarla para que aquellos pasen a ser de nosotros. Ese es el objetivo, no hay otro objetivo, ¿sí? Por eso estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero el hecho de que no seamos de este mundo y que nuestra ciudadanía sea de los cielos, no quiere decir que no vamos a tener contacto con el mundo, ¿sí? Por eso me agrada mucho uno de mis versos favoritos, Mateo 10:16. Ayer andaba una camiseta que tenía el verso, ¿sí? Mira que es enviado en medio de lobos. Sed astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Nosotros nos podemos mover como hijos de Dios en medio de cualquier círculo o en cualquier esfera de acción de la sociedad. Claro, nos podemos mover como hijos en medio de políticos, sí. Lo que no podemos permitir es que los políticos acaben con nuestra genética, que la corrompan, que la inunden y que activen el gen de la tierra en nosotros. Es al revés, o debería ser al revés. Lo que ha pasado es que no ha sido así. Pero bien, entonces, verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, dice el 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Porque como iglesia nosotros estamos inventando cada día métodos, sistemas, yugos que lo que hacen es alejar a aquellos que quieren algo nuevo de parte de la iglesia. Nos inventamos metodologías, nos inventamos situaciones, pensamientos de hombre que están inundando la iglesia y no el evangelio puro de Jesucristo haciendo su labor, ¿sí? Entonces estamos llenando la iglesia, mis amados, de estructuras, estamos llenando la iglesia de pensamientos, estamos llenando la iglesia de una serie de organigramas que no le competen al cielo. No funciona así, porque hemos visto la iglesia como una organización y hemos dicho hasta la saciedad, la iglesia es un organismo vivo, no una organización. Se mueve de una manera natural, se mueve de una manera orgánica, porque el Espíritu de Dios se mueve también de esa manera. Ahora, no se trata de ser una iglesia light, no. Se trata de que el poder de la gracia opere en medio de la iglesia y en medio del pueblo, antes que cualquier otra cosa. Entonces, sobre esto había una gran discusión. Pablo y Bernabé estaban enardecidos, estaban peleando. ¿Cómo los ponen a circuncidarse? No han entendido, no les ha caído el 20 que no se trata de eso. ¿Por qué le están poniendo esa carga? ¿Acaso ustedes la llevaron con gusto cuando la tenían? No era de esa manera. Verso 12 continúa. Quiero llegar al punto toral. Entonces dice: la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Mire cuán repetitivo es el Señor en esta palabra respecto a los gentiles. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a quienes, a los gentiles nuevamente, para tomar de ellos pueblo. ¿Para quién? Para su nombre. Nosotros conocemos la historia a cabalidad. Él vino a los suyos le rechazaron y él entonces buscó ¿dónde? Entre el pueblo gentil, ¿sí? Entre el pueblo gentil. Y con esto, dice la palabra, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, justo aquí quería llegar. La referencia sigue siendo en función de la caída de la genética del pueblo, del humano, y cómo nosotros la vamos a rescatar. Por eso Jacobo hace un enlace entre la labor apostólica de Pedro de rescatar la genética caída del hombre en la tierra, y lo enlaza en este momento, lo va a enlazar con la palabra que fue escrita
en el libro de Amós, en el capítulo 9. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita. Vea lo que pasa. Dice, dice Jacobo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Comienza el 16. Después de esto volveré. ¿Quién vuelve? ¿Quién va a volver? ¿Perdón? Vuelve el Mesías, vuelve el Cristo. Después de esto dice, volveré. ¿Y qué va a hacer cuando vuelva? Reedificaré el tabernáculo de David que está como está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice, busque al Señor. Y todos quienes, los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Continúa la palabra. Por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿De qué manera inquietamos a aquellos que vinieron y decidieron de su vida por Cristo? ¿Sí? Dice el siguiente, sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? De contaminación de ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué está resumiendo esa palabra en una sola palabra? Santidad. Le están poniendo carga, pero se les olvida hablar de lo principal que mantiene erguido un tabernáculo. Un tabernáculo se mantiene de pie cuando es como santo. Entonces, antes de que le pongan carga, dice el Señor, por favor, díganle que se aparte de todo aquello que los hace daño y que los separa de mí. Eso es lo que debe de hacer para con el gentil. Porque Moisés dice desde tiempos antiguos, el verso 21, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Wow, qué tremendo. Porque de una u otra manera le está diciendo, mira, es preferible, es mejor establecer los parámetros claros de cómo un templo, como un tabernáculo se mantiene de pie, antes que seguirle metiendo la palabra. Porque quien le predique lo va a encontrar en cualquier lado. Y dice la misma palabra que no importa por qué se predique la palabra, si por contienda, ¿sí? Si por oposición, no importa. Pero ¿qué entonces nosotros estamos entregando cabalmente para que esos templos se mantengan de pie? Recuerde, Él va a volver al templo que esté de pie. No puede volver a un templo caído, ¿sí? A un tabernáculo caído. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo hemos venido explicando. Mire, yo estoy asombrado por lo siguiente, mi amado. La inquietud en mi corazón respecto del Señor es que Él está hablando tan claramente qué es lo que Él anda buscando en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Él está gritando a viva voz, levanten su tabernáculo, levanten el tabernáculo, porque pronto llego yo a habitarlo. Esa es, mire, yo me lo imagino gritando desde los cielos esa frase, ¡hey! ¡Hey! Allá, levanten el tabernáculo, ya voy a llegar. No puede estar caído porque si no, no puedo habitar en él. No sé si usted me está entendiendo, mi amado, ¿sí? Ese es el gran objetivo. Entonces, ¿qué pasa con Jacobo que hace referencia a esta palabra y la enlaza en Amós? ¿Por qué él enlaza este discurso que se viene desarrollando para los gentiles y recuerda el Espíritu a Jacobo y le dice, hey, hay una palabra que se dijo antes, volvéla a poner? Y él dice, hey, es cierto, Amós, vaya conmigo, Amós capítulo 9, y vamos a leer a partir del verso 9. Esto es verdaderamente hermoso, amados, porque son los enlaces del cielo y es apasionante verdaderamente. Entonces le estoy poniendo desde el 9, desde el 9:9, y vamos a leer hasta el 15 para que podamos entenderlo a plenitud en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Amós 9:9 dice, recuerde, todo profeta que venía en el antiguo pacto, Dios lo mandaba con un propósito: levantar, denunciar
y establecer que los propósitos del reino para con la tierra, ¿sí? Y Amós viene fuerte contra Israel y dice, porque he aquí, dice, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada. La pregunta es, ¿cuál es la casa de Israel? Somos nosotros, eran ellos, ahora somos nosotros. Ya hemos explicado que es un verdadero israelita, aquel que circuncidó el corazón y no la carne. Amén. Entonces dice, Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Esto sabe cómo es, mi hermano. Es una remecida que le pegan en una malla y le van dando y le van dando, y hasta que está completamente molido es el momento de sacarlo. Pero antes de eso no cae ni un pedacito, porque lo que quieren hacer primero es que zarandearlo bien, moverlo, 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 moverlo hasta que esté perfecto para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, a espada, dice, morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ajá. Entonces empieza el verso 11 a decir esto: en aquel día. Jacobo dice en el 16, ¿cómo? Después de qué? De esto. Y Amós dice que en aquel día. Ya los vamos a unir. Más adelantito se los voy a unir. ¿Quiere que lo una? No. Sí, ¿verdad? Porque ahí hay algo, ahí hay algo, ¿sí? En aquel día dice, yo levantaré el qué, el tabernáculo caído de David. Pero mire que aquí da otras afirmaciones similares pero no iguales. Dice que va a cerrar sus portillos, que va a levantar sus ruinas y lo edificaré como cuando, en el tiempo pasado. Quiere decir que antes estuvo como, estuvo de pie, ahora está como caído y lo necesita estar como de pie, porque dice que en aquel día yo, dice, levantaré. ¿Quién? Yo, Amós. No, yo, el Señor. Entonces esta es una palabra desde ese momento mesiánica, profética para la venida del Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Por eso es importante, porque ¿quién levanta en medio de la vida de quién? ¿El hombre en medio de la vida del hombre o Cristo en medio de la vida del hombre? Es Cristo. Por eso el enfoque es el gentil. No sé si me está entendiendo, mi amado. ¿Sí? ¿Estamos alineados? ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, dice el 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, es decir, el resto de la tierra, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Resto de los hombres y todos los gentiles. Quiere decir que todos en general eran gentiles, los hombres y el resto de los gentiles, ¿sí? Cuando usted, hombre, es simple, usted todavía no ha tenido un cambio de genética, no está caminando a la altura de un varón. El verso 13, he aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en que el que ara, ¿qué dice? Alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, ¿sí? Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. No es el objetivo de este momento, solo quiero enlazarlo, pero le doy una brevísima explicación. ¿Qué quiere decir? Que los días van a ser acortados porque la restauración total se acerca a través del vástago del tronco de Isaí, que es ¿quién? Cristo Jesús. Es decir, esto que dice es que los procesos están ¿cómo? Acelerados, ¿sí? Están acelerados. Yo le pregunto hoy, ¿cómo están los procesos? Están acelerados. ¿Creerá usted entonces en este momento que es el tiempo en donde el que ara está alcanzando al segador? ¿Sí o no? Sí. ¿El pisador de las uvas al que lleva la simiente? ¿Sí o no? Sí, está pasando, mi amado, pero no lo queremos ver y no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque estamos cegados con lo que la tierra ofrece a cada uno de nosotros.
Es el objetivo del maligno, es el objetivo del príncipe de este siglo, cegarlo para que usted no pueda entender la revelación de los misterios ocultos que hay en la palabra. Pero el punto es que aquí se fregó, porque aquí sí lo estamos conociendo. ¿Me está entendiendo? Y se los estamos entregando. Entonces usted no se va a ir como los demás. Usted está teniendo un alimento que le va a hacer entender qué es lo que está pasando cuando salga de esa puerta de este templo. Y va a decir, usted ya no puede ver igual la tierra, usted la va a ver diferente, porque va a empezar a ver todas las señales, todas las manifestaciones que la palabra está diciendo. ¿Qué quiere el príncipe de este siglo? Cegarlo para que cuando usted salga de este lugar, usted no mire lo que pasa y siga entretenido en todo lo que hay en medio de esta tierra y toda la oferta que aquí se le da. Amado, está comprobado. No hay nada de esta tierra que nos vaya a servir delante de la presencia de nuestro amado. Nada, absolutamente nada. Entonces, el verso 14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Estamos en Amós. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Quiénes? Israel. Ahora usted me entiende por qué la necedad de hablar de los verdaderos israelitas. ¿Usted me entiende ahora? Usted está hilvanando todo lo que el Señor habla en medio de nosotros. Es por algo mucho más grande y trascendental. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Mire, si nosotros tomamos esta palabra en el orden literal, vamos a hablar que habla de un contexto histórico, de las circunstancias de un pueblo en aquel momento y cómo el Señor la va a rescatar. Pero esto es más trascendental que lo histórico. Esto es de vida. ¿Por qué? Porque la palabra es totalmente atemporal. Entonces cumple propósitos más allá del momento en que fue escrita. Entonces, a la final, ¿qué quiere decir? Que esta es la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, otorgando la oportunidad que lo caído sea levantado y restaurado. Amén. ¿Sí? Dice el 15: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, dice, serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Templos erguidos, firmes para convivir con el rey. ¿No le parece a usted una promesa demasiado hermosa? El que cree, el que entiende, el que ve con sus ojos espirituales, entonces va a ver que el fin máximo que todos estamos persiguiendo es este fin, no otro fin. ¿Sí? Por eso está escrito. Y le digo, a mí me impacta, yo lo repito, yo trato de poder procesar este verso, porque dice Eclesiastés 1:7, mejor es el tiempo de la muerte que el tiempo del nacimiento. ¿Podrá creer usted eso? Y usted cuando yo lo leí por primera vez, solo me remití al momento en que mis hijos nacieron. Yo digo, nah, ¿cómo va a ser posible si eso fue algo espectacular? Pero no tiene comparación al tiempo en que nosotros traspasemos la puerta de lo que se ve a la puerta de lo que no se ve. No hay comparación. Por eso ese día a los que están en Cristo es mejor que el día que vinieron a la tierra. No sé si usted me está entendiendo, mi amado. Ese es el objetivo, ese es el punto. O sea, para eso nos movemos en lo que llamamos iglesia. Para eso somos evangelios, para eso somos aleluya, para eso somos cantacoritos. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? Y lo demás es puro relleno. Es puro relleno. Es tremendo. Wow, qué lindo. Entonces, ¿qué es entonces, a mis amados? Porque yo sé que usted se lo está preguntando. Lo que encontramos entre la cita de Jacobo en Hechos con la palabra en referencia en Amós. ¿Sí? Y aquí va. Vea. Si hay algo que usted se quiere llevar de lo que estamos hablando hoy, llévese esto. Es mi recomendación, valga la redundancia. Es mi recomendación. Entonces, ¿qué encontramos primero? Entre este enlace de estas dos palabras en tiempos de miles de años de diferencia.
Lo primero que encontramos es el tabernáculo de David. Debemos de entender, mis amados, que es más que lo que dice un canto, lugar de adoración para todas las naciones, o etcétera, etcétera, etcétera. Ese canto tiene un montón de errores de orden bíblico. Solo se lo adelanto. A mí me gustaba mucho, pero desde que ya aprendí de esto, ya no me gusta tanto. ¿Sí? Entonces, tabernáculo de David. ¿Qué significa esto? Tabernáculo de David es más que una estructura, es más que una armazón, es más que una edificación. Tabernáculo de David es la representación espiritual de lo siguiente: de la unidad, de la cobertura y de la protección antes dada por el reinado de David, y pronto va a ser dada por el vástago que se levantó de la casa de Isaí. No sé si usted me está entendiendo. ¿Qué quiere decir? Que antes era una estructura, ahora es el espíritu que opera en el interior del hombre. Tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque Dios habita en los templos que no están hechos por manos humanas. ¿De qué se trata la final? Ese tabernáculo es el que usted carga en su interior. ¿Qué es lo que quiere restaurar en los últimos tiempos el Señor? Ese tabernáculo caído de David, que tiene una simbología, les repito, de unidad, de cobertura, de protección. ¿Sí? Ahí Él quiere habitar. Entonces, Él estaba refiriéndose a ese tabernáculo porque era el trabajo que tenían que hacer. ¿Con quiénes? Con los gentiles. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, lo siguiente que se une en ambos casos son dos frases. La primera es después de esto. ¿Qué es después de esto? Después de esto es igual a en aquel día. Es decir, una es igual a la otra. Ahora, ¿qué significan ambas? Esa es la pregunta. Después de esto o en aquel día es igual a después del zarandeo. Es decir, después que hayas sido sacudido. ¿Me está entendiendo, mi amado? Después de que hayas sido zarandeado. En aquel día después de esto. Amén. Sí, es importante que lo vaya uniendo para que pueda entender el final precioso del Señor tiene para este día. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Que después de esto, después de esa sacudida, después de ese zarandeo, vendrá entonces la restauración. ¿Para qué algo es levantado y restaurado conforme al objetivo de esta palabra? Para que el que no crea, crea a causa de algo poderoso que se llama testimonio. Ese estaba destruido y ahora lo miro levantado. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Sí? Entonces, vendrá la restauración, repito, para que el que no crea, crea a causa del testimonio. Ojo, tanto del gentil como de aquel dentro del pueblo que también fue zarandeado, pero que su tabernáculo fue levantado. ¿Por qué, mi amado? Porque el enemigo actúa en dos vías. Primero, trata de mantener y mantiene al gentil como gentil, pero quiere que el tabernáculo que un día se levantó vuelva a caer. ¿Dónde logra eso? En medio del pueblo. ¿Dónde logra eso? En medio de la iglesia. Por eso vemos mucha gente que ha pasado y que se ha ido, mucha gente que ha entrado y que ha caído, mucha gente que no tuvimos la capacidad como iglesia de volver a restaurar su templo y simplemente lo dejamos perecer y morir. Y de haber conocido la verdad, ahora vive nuevamente ¿dónde? En la oscuridad y en la mentira. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del Espíritu Santo que lo toque, que se manifieste como a Pablo ahí camino a Damasco. Podría ser, mi amado, pero la responsabilidad es suya y también es mía. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos permitir tabernáculos caídos en medio del cuerpo de Cristo. Tiene que estar de pie. Bien, ¿cómo quiere entonces el Señor que el que no crea pueda creer? ¿Cómo quiere el Padre que eso se lleve a cabo? De la siguiente manera, présteme atención. Que más allá que le estemos diciendo
a los nuevos convertidos, a los que vinieron de parte de los fariseos, hagan todos estos sacrificios, mejor le digamos lo siguiente, présteme atención. Hermanos gentiles, hermanos fariseos, miren cuántos tabernáculos se han restaurado. Hermanos gentiles, hermanos fariseos, o gentiles y fariseos, miren cuántos se han levantado. Miren el testimonio de los que estaban caídos y ahora están de pie. Porque lugares donde se predique siempre va a haber, pero lugares donde se levante al templo caído están escasos, no hay. Quieren otra cosa, quieren otros métodos, quieren otras cosas que la tierra ofrece, pero no quieren tomar al tabernáculo caído, pulirlo, levantarlo, restaurarlo, ponerlo de pie para que venga el Mesías y lo tome y habite en él. ¿Qué iglesia somos nosotros? ¿La de los métodos? ¿La del G12? ¿La del G20? O sea, ¿qué metodología de hombre queremos aplicar en medio de este lugar? ¿O queremos ser la iglesia que Dios espera, que levante al caído, que restaure el templo, que levante los tabernáculos y que los tenga de pie? Porque Él solo habita en tabernáculos que están totalmente de pie. ¿Qué está demandando Él de nosotros? ¿Qué quiere? Una iglesia restauradora. Una iglesia que ve y entonces empieza a trabajar antes que empiece a predicar. La pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo? Yo como tabernáculo que estoy de pie, ¿qué he estado haciendo? Yo como iglesia, yo como pastor, ¿qué he estado haciendo? ¿Lo tengo pensando, mi amado? ¿Sí? Pues ese era el objetivo, ¿verdad? Ese es el propósito, no mío, sino de la palabra. Porque cuando leemos debajo de la letra, encontramos verdaderamente el tesoro que Dios nos quiere dar. No es solamente cantar. Y el tabernáculo de David es cantar así como David danzaba. No, nada que ver y nada más lejano que eso. ¿Sí? Es algo mayor y más trascendental. Entonces, présteme atención. Repito, lugares donde se predica siempre van a haber, pero no siempre se ve el antes y el después de un templo que ha sido levantado cuando ha estado destruido, reconstruido. Y antes, entonces, a través de esto, todos aquellos que hacían y participaban de lo malo, se aparten de esto. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que primero predique el templo levantado y luego venga la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Porque lo que hemos estado haciendo es meter palabra y doctrina, pero en templos que aún todavía están caídos. Entonces por eso nos enfrentamos que cada tiempo de enseñanza, cada tiempo de impartición, cada tiempo en el cual vamos a instruir, encontramos muchos templos que están ahí, pero que no están recibiendo ni están entendiendo. ¿Por qué? Porque está caído, no está levantado. Entonces llega el momento en decir, no sé, no entiendo, no comprendo, no proceso, no hago, no recibo, no, miles de cosas pueden pasar. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hemos identificado, porque nosotros no hemos hecho la labor, aún teniendo enfrente el panorama claro y preciso de que hay templos que no están de pie y que están caídos. Discipulados siempre van a haber, bíblicos siempre van a haber, espacios de enseñanza siempre van a haber, pero una iglesia comprometida a restaurar el tabernáculo caído de David hace falta. ¿Dónde está? ¿Dónde la tenemos? Estaba en la barbería el día de ayer y ahí donde yo asisto hay 3 chicos. Uno que está en los caminos del Señor, otro que abandonó los caminos del Señor y otro que es la carne viva, ¿va? La carne viva. Y la plática de ayer fue, por alguna razón, mire cómo es el Señor,
Solo llegué, era el segundo que llegué tempranito. Solo llegué y me dice: pastor, ya vio aquel cantante brasileño que era hombre y ahora es mujer. ¿Cuál? Le digo yo. Yo sabía cuál era, ¿va? Tal y tal, me dice. Mire, me dice el carnívoro, yo por eso no voy a la iglesia, me dice. ¿Qué le contestas? Porque yo lo vi, me dice, yo lo vi que cantaba coritos, me dice. Y por cierto, cantaba bien bonito. Explíqueme cómo ahora se cree mujer y tiene todas las características de una mujer. Y él empezó a hablarme de otros detalles, ¿verdad?, que no vale la pena mencionar. La pregunta es: ¿tenemos la capacidad nosotros, hoy como iglesia, de levantar un tabernáculo como el de este muchacho? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si yo le digo a alguien acá: hermano tal, hermano tal, hermano tal, nos han pedido un equipo de restauración para este chico en Brasil? Usted y usted han sido designados para tener esa misión. La pregunta es: ¿estamos nosotros listos y preparados para restaurar el tabernáculo caído de David? ¿Sí o no? Yo le digo esto: mientras nosotros sigamos tomando los vicios de la iglesia de la tierra y siga en medio de nosotros la envidia, la rebelión, la murmuración, el engaño, la rebeldía como tal, la falta de disciplina, la falta de compromiso y todo aquello que no son los cimientos del verdadero tabernáculo de David, vamos a ser incapaces, mis amados, de levantar tabernáculos caídos. No vamos a poder, con muy buenas intenciones, pero con un cimiento totalmente débil. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde el Señor nos está impulsando hoy? A entender de qué se trata todo esto que nosotros hacemos en medio de la iglesia llamada evangélica. Yo trato de no identificarme con la iglesia evangélica. Yo me identifico como un ministro de la iglesia de Jesucristo. Necesitamos con urgencia, amados, hacer algo al respecto. Y yo quiero concluir con esto en estos últimos 6 minutos que tengo, porque yo me imagino, porque yo me lo pregunté. Y usted podrá decir: bueno, pastor, todo esto que acabas de hablar y de explicar a la luz de la palabra es importante, pero ¿qué tiene que ver esto directamente conmigo? Y yo le puedo decir con total autoridad y solvencia hoy que tiene que ver todo, que no hay nada de lo que hemos hablado que esté desligado de la naturaleza que como iglesia y como hijos tenemos, porque usted y yo somos tabernáculos. Pero sobre todo lo que Dios habla de manera especial a nuestras vidas hoy es lo siguiente. Yo creo que me presta atención. Y el Señor lo que hoy dice en medio de nuestra casa es esto. Y Él dice que después de esto, que después de aquel día, que después del zarandeo, amado, Él te va a levantar. Que Él cierra toda puerta que fue abierta y levanta tus ruinas y edifica en medio de nuestras vidas un tabernáculo nuevo. Y usted se podrá preguntar, al igual que me lo pregunto yo: ¿después de qué? Y yo le puedo decir: después de nuestra caída, después de nuestra afrenta, después de nuestro pecado, después de nuestro error, después de nuestra rebelión, después de nuestra deslealtad, después de nuestra enfermedad, después de nuestro tiempo de escasez, después de la zarandeada, entonces, después, mi amado, de aquel día, Él te va a levantar y me va a levantar
va a reconstruir y tu tabernáculo va a estar entonces de pie, fuerte, listo y preparado. ¿Para qué? Para que todo hombre, para que todo gentil busque al Señor, porque ha visto cómo te ha levantado siendo pueblo, cómo te ha levantado habiendo caído, pero el perfecto amor te puso nuevamente de pie. Yo no sé cómo usted está hoy. Yo no sé cómo usted se autocalifica de cómo está su tabernáculo. No sé si usted ha sido zarandeado o está siendo zarandeado. No tengo la menor idea, mi hermano. No tengo ese alcance. Pero le puedo hablar por mí, por los zarandeos que estoy siendo llevado a cabo en este momento, por los portillos que están abiertos en mi tabernáculo, y por lo que Dios quiere hacer a través de mi vida en medio de esta casa y fuera de esta casa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su tabernáculo? ¿Qué lo tiene caído? ¿Cometió un error? ¿Cayó? ¿Se apartó? ¿El desánimo lo tiene opacado? ¿Cómo está? ¿Está hoy en capacidad de levantar a otro o necesita usted primero levantarse usted? Quiero cumplir, para finalizar esto, lo que Dios me indicó y me instruyó para este momento. Y lo primero que yo quiero que haga, mi amado, es lo siguiente. Cierre sus ojos y escúcheme con atención. No me voltee a ver, ni el altar, no, nada. Solo escúcheme, porque esto es lo que me decía el Señor. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí hemos tenido o tenemos portillos abiertos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy hemos caminado, estamos caminando sobre escombros del pasado o aún del mismo presente? ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos ver nuestro tabernáculo listo, limpio, reparado, para poder traer a los pies del Cristo a muchos simplemente por causa de haber visto que un templo estaba destruido y ahora está de pie? Que por causa de un tabernáculo levantado, otros en medio del cuerpo de Cristo también van a fortalecer su fe. Ahí donde usted se encuentra, mi amado, con sus ojos cerrados y sentado, yo quiero invitarlo juntamente conmigo, porque yo soy el primero en decirle: hay portillos abiertos en mi tabernáculo, pero necesito que se levante para levantar a otros. Si su caso y su causa es similar a la mía, mi amado, el Señor acaba de hablar y de decir que después de esto, como en aquel día, Él te ha zarandeado y te está zarandeando porque quiere algo nuevo en medio de tu vida y en medio de esta casa. Y yo quiero en esta mañana, ya tarde, orar por tu vida si la zaranda está activa en medio de tu vida. Yo quiero en esta mañana orar por tu vida para que ese proceso no se corte, sino que siga su cauce y al final del tiempo salgas de pie, erguido, listo y preparado para hacer obra nueva a favor de tu Dios. Si es tu caso parecido al mío y has cerrado, te has equivocado, has sido afrentado,
has estado escaso, estás enfermo. No sé qué pasa en tu templo, pero si hay algo similar a lo que pasa en el mío, mi amado, yo quiero invitarte hoy a que vengas a este altar, porque quiero levantar mi voz, ministrar tu vida, ministrar tu tabernáculo con el poder del Espíritu de Dios, y que verdaderamente comience un tiempo como nunca antes había visto en medio de tu vida. No por una palabra de ánimo, sino por una palabra de afirmación de parte del Padre. Todo aquello que ha afectado tu tabernáculo lo conoces tú, no lo conozco yo. Pero antes de que lo conozcas tú y lo conozca yo, ya lo conoció Él. Y dice que Él volverá. Dice que Él es el que va a hacer. Y es mi anhelo en este día, el anhelo de mi corazón personal, particular, servir en una casa donde todos los que la habitemos nos levantemos como tabernáculos pulidos, listos, preparados, levantados, reparados, y con todas las puertas que hemos abierto cerradas. ¿Cómo te zarandea el Señor, mi amado? ¿Cómo te ha estado zarandeando en estos tiempos? ¿Cuál es la lucha que hay en tu tabernáculo? Porque no es la de tu hermano. Puede parecerse, pero no es igual. ¿Pecaste, caíste? ¿Eres un hijo que tiene un doble ánimo constante? Y quieres de verdad romper con ese ciclo. Vas y vienes en medio de la iglesia, no te afirmas, te paras con pies de barro. ¿Qué está pasando? Hoy es en aquel día. Hoy es después de esto. Porque después de esto viene algo nuevo. Después de este tiempo viene un tiempo en el cual Él, por lo que estás haciendo hoy, va a levantarte, te va a poner erguido, va a reparar tus paredes y vas a servir a los propósitos de su obra y de su reino aquí en esta tierra. Sí, duele, duele. Te apretan, te zarandea, pero el fin es bueno, mi amado. El fin es bueno. Padre bendito, Santo Rey y Soberano, nos estamos presentando en este lugar, Señor, plenos y en voluntad propia y absoluta. No por llenar el corazón de alguien, no por cumplir con un requisito, no porque me vean simplemente, sino porque he decidido en mi corazón que efectivamente mi tabernáculo está dañado. Mi tabernáculo seguramente se ha empezado a caer y desquebrajar. Pero hoy hemos decidido, todos los que estamos delante de ti, hemos decidido en nuestro corazón que después de esto viene un tiempo de reconstrucción y un tiempo nuevo. No importa que haya ido pasando, no importa si yo tuve una caída,
No importa si tuve una afrenta, no importa si tuve un pecado, no importa si cometí un error, no importa si he sido un rebelde, no importa si he sido un desleal, no importa si he estado en una enfermedad constante, no importa si he vivido en una escasez que ha traído consecuencias tremendas en medio de mi vida. Después de esto, Dios prepara un tiempo nuevo. Padre, nos presentamos delante de ti. No necesito introducir ni nombres ni apellidos, Señor. Tú nos conoces desde antes. Y aquí donde estamos, Señor, en plenitud y en convicción, en amor, nos presentamos, Señor, para clamar por todo aquello, Señor, que nos separa de hacer tu perfecta voluntad. Por todo aquello, Señor, que nos dista, que nos distancia, oh Padre eterno, de ser objeto de una reparación, de ser levantados de ahí, de ese lugar donde estamos, sí, caídos por una o por otra razón. Pero después de esto, Padre bendito, queremos que otros conozcan de ti a través de lo que haces en nosotros. Queremos ver a nuestros hermanos afirmados en su fe, porque ven lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Que tu obra, Señor, brille en medio de cada uno de los que aquí estamos y brille a través de esta casa Cristo Centro. Que podamos ser reconocidos, que podamos ser referentes, porque es el lugar de los templos que se levantaron, y que el tabernáculo de David en esta casa está listo y está preparado para recibir. Bendito Dios, sin más penas, sin más vergüenza, sin más luto, sin más dolor, sin más ataduras, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, por tu amor, por tu gracia y por tu favor, todos los que tenemos un daño, una parte de nuestro templo que está en ruinas, y sin pena, ¿por qué no decirlo? Si mi templo verdaderamente ha caído o cayó por completo, después de esto, Señor, levántalo. Después de esto está erguido. Después de esto está reparado. Después de esto, bendito Dios, tú empiezas a hacer con nosotros la obra que ya escribiste desde la eternidad. Padre bueno, en tus manos cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy, como un reto de valientes, se han presentado delante de ti, sin penas, sin cargas, sin ataduras y sin ninguna vergüenza, porque en ti todo hoy comienza, Señor, a ser levantado y a ser nuevo. Bendito Dios, gracias por tu palabra y gracias, Espíritu Santo, por el trabajo que estás haciendo, porque después de esto, esta casa es la casa de los restauradores de los templos. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, gracias. La paz de Dios sobre usted, sobre su vida, sobre su casa y sobre esta casa. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria y la